Epivac Corona. Es la segunda vacuna rusa, segunda candidata a vacuna, habría que decir. No es vacuna a vacuna Epivac Corona. Y por eso queremos hablar nosotros con la doctora Flor Pujol. Ella es viróloga del IBIC, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Doctora Pujol, siempre un gusto saludarla. Igualmente, Román. Hola, buenos días. Doctora, ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia de esta vacuna y en qué es distinta? Probablemente sea la pregunta que algunos serán a la Sputnik V, también rusa. Sí, es bastante distinta. Vamos a ir en nivel de, digamos, de complejidad de lo que son las vacunas, ¿no? Empezamos por las vacunas a virus inactivado, que es el virus completo que se ha inactivado para que no se pueda replicar, se inyecta y de alguna forma inmuniza sin generar infección. Ahí tenemos, por ejemplo, las vacunas chinas, a muchos les sonará la Sinopharm, que se ha aplicado en Venezuela. Después vamos al grueso de las vacunas que conocemos, que usan una sola proteína de todo el virus, que es la proteína de la espiga, la famosa proteína S. Esa la tenemos en el formato de ARN mensajero, de vectores adenovirales, ahí está la vacuna de AstraZeneca, la Sputnik es una de esas, también con vectores adenovirales. La Moderna y la Pfizer son con el ARN mensajero, pero todos, y la Novavax, que expresa directamente esa proteína. Todas es lo mismo. O entregan la espiga o entregan un mensaje para que la célula produzca la espiga y se produzca inmunidad contra la espiga y de esta forma inmunidad contra el virus. Después vamos a un nivel todavía más pequeño, que es la vacuna cubana, la Soberana, Abdalá, que también se ha hablado en estos últimos tiempos, que es solo un pedacito de esa proteína de la espiga, es todavía más pequeño, digamos el pedacito clave que une el receptor. Y ahora la Epivac Corona, que es la segunda versión de candidato vacunal ruso, como bien dijiste, esa es lo más minimalista que uno se puede imaginar. Son 3 péptidos sintéticos, es decir, 3 fragmenticos de la proteína S. Entonces, la versión prácticamente más minimalista que nos podemos imaginar de una vacuna. De los ensayos clínicos que se van a realizar en Venezuela, tengo poca información. Estuve revisando, de alguna forma está publicado en revistas rusas, lo que es la fase de inmunogenicidad y seguridad de esta vacuna. Sin embargo, la fase 3 todavía, por eso es todavía un candidato vacunal, puesto que todavía no se han reportado los resultados de fase 3, son solo con 3.000 participantes en Rusia, lo cual es realmente un número muy pequeño, en general son decenas de miles, 40.000, recordemos, para la Sputnik, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, está claro que las personas que reciban, así como el embajador de Rusia, que reciban la vacuna de Epivac Corona, están participando en un ensayo clínico. No es una vacuna, es un candidato vacunal. Claro. Usted ha descrito muy bien, digamos, cómo actúan estas vacunas por grupos, ¿no? En esos grupos, lógicamente, cualquier persona de nuestra audiencia, nosotros mismos nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál es la más efectiva? La más minimalista no suele ser, al menos en el discurso, ¿o sí? La verdad es que no se tiene experiencia de éxito con vacunas de péptidos sintéticos hasta la fecha. Hubo una experiencia muy grande, no con virus, sino con malaria, en nuestro vecino país, en Colombia, con el doctor Patarroyo. Intentó desarrollar una vacuna basada en péptidos sintéticos contra la malaria, que no resultó efectiva, ¿no? Y ha habido uno que otro intento. Son solo 3 péptidos, realmente deben ser muy conservados y contra regiones bien estratégicas del virus para que esos anticuerpos producidos contra esas 3 pequeñas regiones vayan a poder impedir que la infección se propague y sobre todo, como sabemos, a veces las vacunas no protegen forzosamente contra la infección, pero sí contra la enfermedad grave, ¿no? Entonces, realmente no se tiene experiencia de éxito con las vacunas justamente tan minimalistas.
Hasta ahora las que mejor han funcionado son las que se basan en la proteína S, ¿no? Sabemos que la Pfizer y Moderna con los ARN mensajeros han mostrado unas eficacias superiores al 90%. Claro, después vienen las variantes, se reducen las eficacias las efectividades de estas vacunas en el terreno, como ha pasado en Sudáfrica, por ejemplo. Y aquí aprovecho para resaltar que en Venezuela también tenemos la variante que circula en Brasil, y porque es importante no desestimar el peso de la variante. Obviamente que tenemos un pico epidémico por relajación de medidas, etcétera, pero ese pico epidémico también están las variantes contribuyendo a que la tasa de contagio sea mayor. Claro. Tenemos en Venezuela, en todo lo que son estados, desde el este hasta el centro, predominio prácticamente absoluto, más del 90% de los casos son variantes. Claro. Estamos conversando con la doctora Flor Pujol. Doctora, uno podría pensar que se dan ensayos de esta candidata vacuna o la de Abdala o las otras cubanas en Venezuela y que probablemente tenga que ver con la dificultad en el acceso a vacunas ya probadas, tiene que ver incluso con lo económico, pero ¿animaría, más allá de esas consideraciones, animaría a la gente a participar de estos ensayos? Yo creo que en particular en el personal de salud hay una absoluta urgencia de que se complete la vacunación de todo el personal de salud. Yo animo a acelerar el acceso a vacunas en personal de salud, en personal con mayor riesgo, como sabemos, personas mayores, con comorbilidades. Ahora, todavía queda una población en la cual, con menor factor de riesgo, uno podría eventualmente considerar participar en algún ensayo clínico. Yo no sabría, este ensayo de las vacunas de péptidos sintéticos, se tiene poca información. Realmente, lo que mejor uno puede es desearles el mejor de los éxitos, porque mientras más vacunas haya, mejor. Pero no me atrevería a ser muy optimista sobre ella. Claro, decía el cardenal Baltasar Porras en nuestro programa hace una semana, que 2 semanas decía no hay peor vacuna que la que no se pone, y ahí habría que considerar. Exactamente. Ahora, ¿aplica lo mismo para candidatas a vacunas? Esa sería la pregunta. Claro, no. Uno tiene que estar muy claro de que si uno participa en un ensayo clínico, está participando en un candidato a vacuna. Eso no quiere decir que uno quede vacunado, no puede, ni siquiera vacunado uno puede tener ahora una sensación de seguridad. Hay que seguirse protegiendo hasta que la incidencia en el país donde uno viva baje. Y eso lo hemos visto ya. Son algunos países como Israel, ya la incidencia bajó, ya las mascarillas pueden ser eliminadas en los ambientes al aire libre, en Estados Unidos también. En los países donde no se haya completado al menos el 70% de las personas vacunadas y donde la incidencia sigue aumentando, con vacuna, candidato vacunal o lo que sea, tenemos que seguir cuidándonos. Doctora, imagínese que en lugar de que la esté escuchando todo el país, la está escuchando nada más su familia, sus amigos más íntimos. Y en este momento de contagio, del número limitado de pruebas que se realizan, de las dificultades en términos de vacunación, leíamos esta mañana que 0.8 por cada 100 habitantes es la tasa de vacunación en Venezuela, que es muy baja comparada con la región. ¿Qué recomendación le haría a ese familiar suyo, a ese amigo cercano? Bueno, redoblar. Todo lo que hacíamos antes, redoblado, porque la transmisión de las variantes es mucho más efectiva. El uso de doble mascarilla